A hablar de violencia en el fútbol infantil, un tema que es bastante grave, que preocupa mucho a varios actores involucrados en el deporte y en las infancias también, porque si bien este es un problema histórico y que ha sido, que ha sido atendido y que se ha hablado sobre este tema muchísimo en las últimas décadas, todavía no se logra llegar a una solución certera y hay problemas graves que afectan, la vida y la convivencia de las personas que intervienen en el mundo del fútbol infantil. Y esto es bastante preocupante porque este debería ser 100% un espacio de disfrute, un espacio de compartir y de buenos valores. Lo que nos dijeron todas las personas con las que hablamos para hacer este informe es que en realidad no hay que permitir que lo que sucede en el fútbol infantil, que es justamente estas cuestiones más vinculadas con estos signos positivos del deporte y de la infancia, sean opacados por estos hechos que no son comunes. Nadie dice, esto es lo que reina en el fútbol infantil. No es así, pero sí es preocupante y hay muchas cosas que hay que ir atendiendo. ¿Cuáles son esos hechos? ¿Qué fue lo que pasó? Pasaron tres cosas recientemente que llevaron a una decisión que fue la decisión de suspender la actividad entre ligas de la Organización Nacional de Fútbol Infantil. Voy a comentarles estos tres aspectos recientes y vamos a ir desarrollando después qué fue lo que generó esto justamente. Lo primero que les quiero comentar es que en la cancha de Alumni hubo un evento grave también que se entendió como grave, que es que se tiraron piedras, hubo pedradas a autos de los hinchas o quienes fueron a ver, familiares en realidad, porque siempre que se habla de hinchadas o que se habla de parciales, en este caso estamos hablando principalmente de familiares de los niños y niñas que están allí jugando. Algunos autos del equipo visitante recibieron pedradas. Después hubo una gresca generalizada entre hinchas nuevamente de Ciclón del Cerrito y Corralito. Y el hecho más grave de todos, que sucedió recientemente también, tiene que ver con un partido entre Yegros y Los Magos, que fue en el Carlitos Prado, que tuvo que suspenderse en el momento por la animosidad que había, porque se estaban manejando cuestiones bastante graves vinculadas a los gritos, los insultos verbales, pero que se suspendió en ese momento. Y al finalizar el partido, hinchas, es decir, como decíamos antes, familiares seguramente de quienes estaban jugando de Los Magos, atacaron a uno de las personas que había ido a ver al otro equipo y allí hubo golpes, puños, pero hubo incluso un apuñalamiento, hubo una herida de arma blanca. Entonces, esto generó diversas reacciones y hubo declaraciones públicas de las autoridades, tanto de la Organización Nacional de Fútbol Infantil como la Secretaría del Deporte, sacaron un comunicado la semana pasada en la que señalaban varias cosas. Primero, que viendo los graves hechos de violencia ocurridos en los torneos interligas de clubes que se vienen desarrollando en Montevideo y que han puesto en peligro la integridad de los actores del fútbol infantil, resolvieron suspender de forma inmediata los torneos y competencias interligas de clubes de Montevideo hasta nuevo aviso, debido a la falta de garantías necesarias para el normal desarrollo del fútbol infantil. Esta fue una de las cuestiones que se planteó desde el punto de vista de las autoridades y nuestro compañero Diego Martín, atendiendo este tema, fue a hablar con uno de los actores más involucrados en esta temática, que es el presidente de la Federación de Instituciones de Fútbol Infantil, Fernando Ramírez, y él lo que mencionaba es que, nuevamente, lo que decíamos al inicio, que esto no es algo que hay que trasladarlo a todos los aspectos, que obviamente la violencia en general permea en general de la sociedad, permea en estos casos. Nos contaba sobre las herramientas que se tiene desde la Federación para abordarlos, que son, él mencionaba algunas suspensiones que cree que tienen que caer con todo el peso por sobre estas actitudes, y contaba, cuál es su punto de vista sobre estos hechos, teniendo en cuenta la magnitud que tiene el fútbol infantil. Una cosa es la presión, el griterío, los gritos, gritos pueden ser de aliento, pueden ser de reprobación, pueden ser gritos hacia el árbitro, que es lo más normal. Incidentes de lío, de trompada, de riña, no son muy comunes. Hay que estar en el contexto de la situación. 104 clubes, más de 100 botijas por club. Estamos hablando de... Acá hay federados unos 13.500, 14.000 pibes. A lo largo del año se juegan en Montevideo cerca de 15.000 partidos, sin guardia policial. No existe la guardia policial en el fútbol infantil.
todo se resuelve a nivel de, como yo te decía, sanciones en esta federación, en Montevideo. Ya te digo, esa es la forma que se viene resolviendo la situación. Después, casos puntuales, y se atienden casos puntuales, como ser este problema que se generó puntualmente en un partido, en una cancha, con una riña que participaron varias personas. Eso llegó a una especial atención, pero si vos ves en el contexto la cantidad que yo te mencioné de partidos que se juega y sin guardia policial, no sé, compararlo con divisiones inferiores de cualquier club del Uruguay, de cualquier cuadro de AUF, compararlo con Primera División. ¿Y qué otras explicaciones hay ante este fenómeno? Bueno, ayer estuvimos hablando con académicos que participan de un grupo de investigación que estudia este tema, justamente estudia el fútbol infantil y todo lo que allí interviene en el Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República. Es un grupo interdisciplinario justamente que estudia este tema, y lo que nos mencionaban es que en realidad parte de este fenómeno tiene que ver, o según ellos manejan, con las lógicas del mercado de fútbol que empiezan a permear en el fútbol infantil, y por tener una visión adultocentrista de lo que se está viviendo allí. Es decir, el foco no está en las infancias y en su disfrute, sino está en la proyección que eso pueda llegar a tener y en las lógicas del fútbol mayor que empiezan a permear fuertemente en el fútbol infantil. Y esto tiene diversas consecuencias, consecuencias de todo tipo en la experiencia de los niños y niñas que están allí jugando, pero también en la forma en la que concebimos el fútbol en nuestra sociedad. Entonces, nosotros fuimos a hablar con Jorge Burgel. Él es periodista especializado en deporte y fue presidente de la ONFI, de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, y nos mencionaba diversas cosas. Mencionaba esta cuestión de que esto es un problema global no en términos del mundo, sino un problema global de nuestra sociedad, que tiene que ver con la violencia y con la forma que atacamos la violencia en nuestra sociedad. Pero nos mencionaba también que hay determinadas herramientas que desde el punto de vista de la educación se pueden poner en juego y en práctica a la hora de abordar este problema. Y él mencionaba que, por ejemplo, a finales de 2017 la ONFI, la mesa ejecutiva de la ONFI, envió un comunicado a todas las ligas y a todos los equipos que intervienen allí en la ONFI, que son más de 600, nos mencionaba, diciendo que era importante que al comenzar el año, porque estaba a punto de finalizar en ese momento 2017, que al comenzar el año tuvieron una reunión con padres y madres y abuelos, abuelas, todas las personas que intervienen y que llevan allí a niños y a niñas a jugar al fútbol, a practicar este deporte, para intentar explicarles qué era lo que esperaban de ellos, y que lo que esperaban de ellos era que acompañen a sus hijos, a sus hijas, a sus niños y niñas, pero no que, que no promuevan esa competencia que es la que finalmente termina generando este tipo de incidentes violentos. Entonces, vamos a escuchar ahora las palabras de Jorge Burgel explicando un poco por qué sucede este fenómeno y cuáles son sus consecuencias. Te arrimas a una canchita de las nuestras y vas a ver un poco exaltado el ánimo, un griterío que no está acorde con lo que está pasando adentro de la cancha, donde es disfrute y juego. Entonces hay que tratar de romper esa. Y no hay otra forma que la educación en el sentido más laxo, más amplio. O sea, hablar con la gente, con los padres, con los tíos, con los abuelos. Y eso, el mejor momento para hacerlo es cuando comienza la temporada, incluso cuando comienza el primer año que el niño se incorpora al equipo. Eso es lo fundamental, tomar medidas preventivas. Después la violencia también llega como rebote, la violencia que está en la sociedad. Y bueno, totalmente hay que combatirla y prevenirla. Creo que reitero esta palabra porque es la clave. Hay que tomar medidas preventivas, hay que tomar medidas de diálogo en aras de que la cosa transcurra como debe ser, en el juego, en el disfrute, en la alegría, que para eso está el deporte. Lo que no hay es una insistencia de la dirección del fútbol infantil en que eso se haga, en que esas medidas de prevención se tomen y no hay un control sobre eso. Y tiene que haber un control.